El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón apartado del mundo, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos y los ríos cantaban canciones antiguas, existía un pueblo pequeño y tranquilo llamado Lumeria. Sus calles eran empedradas y sus casas, de madera y piedra, estaban cubiertas por enredaderas que parecían haber crecido allí desde tiempos inmemoriales. Las ventanas siempre tenían cortinas de encaje y en los balcones florecían geranios, que añadían pinceladas de rojo y rosa al paisaje verde. En ese pueblo vivía una niña llamada Lía, una niña que parecía salida de un sueño tejido con hilos de luz y susurros del viento. Lía tenía 8 años, aunque a veces parecía mucho más sabia que los adultos que la rodeaban. Sus ojos eran grandes y brillaban con el verde profundo de los bosques en primavera, y en su mirada había un brillo especial, un destello que delataba una sensibilidad poco común. Lía no era como los demás niños del pueblo. Mientras ellos corrían y jugaban por las calles con risas bulliciosas, ella prefería refugiarse en su rincón favorito, el jardín de su casa, un lugar que para ella era un universo entero. Este jardín no era un jardín común. Estaba rodeado por una cerca de madera vieja y retorcida, cubierta de musgo, y dentro de él crecía un árbol muy especial. Un árbol que parecía más un suspiro de la naturaleza que un ser vivo, el árbol de las estrellas. Este árbol no tenía hojas normales. En lugar de eso, sus ramas se adornaban con pequeños frutos luminosos, que brillaban con una luz suave y dorada, como si contuvieran pequeños soles atrapados en su interior. Durante el día, el árbol parecía ordinario, con su corteza rugosa y sus ramas fuertes, pero cuando caía la noche, bajo el manto oscuro del cielo, sus frutos se encendían como farolillos diminutos. Era un espectáculo que atraía a todos los que pasaban cerca, pero nadie se atrevía a entrar al jardín, porque el árbol parecía guardar secretos demasiado profundos. Lía, sin embargo, no temía. Ella entendía que el árbol de las estrellas era un guardián silencioso, un amigo que cuidaba sus sueños y sus pensamientos más puros. Por eso, cada tarde, cuando el sol comenzaba a despedirse con colores cálidos, Lía se sentaba bajo sus ramas. Se recostaba en la suave alfombra de musgo y cerraba los ojos, dejando que la luz dorada la envolviera como una manta tejida con hilos de luna. Su madre decía que Lía tenía el don de escuchar a las estrellas, que podía oír sus canciones en el viento, en el susurro de las hojas y hasta en el rumor de los ríos. Ella misma lo había visto, cuando Lía señalaba el cielo y susurraba palabras que nadie más entendía. A veces, la gente del pueblo la miraba con ternura, otras con cierto respeto temeroso, como si su niña guardara en sí un misterio que no todos podían comprender. Pero Lía no sentía miedo. Sentía una inmensa paz, una conexión profunda con ese mundo invisible que la rodeaba. Para ella, las estrellas eran amigas, guías que iluminaban su camino y que le contaban historias de lugares mágicos, de tierras lejanas donde los sueños se hacían realidad y el tiempo se doblaba como el agua en un río secreto.
Aquella noche, el aire estaba especialmente quieto y claro. La luna se asomaba redonda y brillante, bañando el pueblo con una luz plateada que parecía envolver todo en un abrazo suave. Lia estaba en su jardín, sentada bajo el árbol de las estrellas, como cada noche, pero algo en el ambiente era diferente. Podía sentirlo en la piel, en el latido de su corazón. El árbol comenzó a brillar con más intensidad, y un viento suave, casi imperceptible, rozó sus mejillas. Lia abrió los ojos y miró hacia las ramas. Una luz pequeña y danzante se desprendió de uno de los frutos y descendió flotando hasta posarse en su mano. La luz era cálida y vibrante, y en ella parecía habitar un pequeño universo entero. Sin entender del todo lo que sucedía, Lia cerró sus dedos alrededor de aquella luz y sintió una corriente de energía recorrer todo su cuerpo. En ese instante, el jardín desapareció. Ya no estaba en su casa, ni siquiera en el pueblo de Lumeria. Estaba en un lugar que solo podía existir en los sueños, un vasto campo de flores brillantes que parecían hechas de cristal, bajo un cielo teñido de colores que cambiaban sin cesar, como un lienzo en movimiento. El viento traía aromas desconocidos y melodías suaves que parecían venir de todas partes y de ninguna. Lia caminó entre las flores, maravillada, sintiendo que todo a su alrededor estaba vivo, respirando, contando secretos. Sabía que ese lugar era especial, y que había sido elegida para conocerlo. De repente, una voz dulce y cálida, como el sonido de campanas lejanas, le habló desde el aire. Lia, has sido llamada a descubrir los mundos que se esconden detrás de las estrellas. Cada noche, cuando cierres los ojos, podrás viajar a lugares donde lo imposible es posible, y donde los sueños encuentran su hogar. Lia no sintió miedo, solo una profunda alegría y una paz que llenaba cada rincón de su ser. Comprendió que aquel era solo el comienzo de un viaje increíble, un viaje que la llevaría a conocer secretos maravillosos y a descubrir la fuerza que guardaba en su corazón. Después de aquella noche en la que el árbol de las estrellas le susurró su primer secreto, Lia despertó con un sentimiento nuevo y extraño que le vibraba en el pecho, una mezcla de emoción y expectación. Como si el mundo entero hubiese cambiado de repente, aunque todo siguiera igual a simple vista. Aquella mañana, al salir de su habitación, la luz del sol atravesaba los cristales de las ventanas proyectando pequeños arcoíris en el suelo, y el aire olía a tierra mojada y flores frescas. Como si la primavera hubiese decidido quedarse para siempre en el jardín. Lia sintió que debía salir, que el día la llamaba a descubrir algo nuevo, algo que esperaba por ella justo más allá de los límites conocidos. Su madre la vio salir con su mochila pequeña, llena de libros, un cuaderno y lápices de colores, y le sonrió con esa ternura que solo las madres saben guardar cuando sospechan que algo especial está por suceder. «Cuida mucho de ti, mi amor», le dijo con voz suave, «y no olvides que las respuestas siempre están dentro, donde el corazón escuche en silencio». Lia asintió, sin palabras, porque aunque no entendía del todo lo que su madre quería decir, sentía que era cierto, y que en ese día encontraría un pedazo de esas respuestas que buscaba desde hacía tiempo. El pueblo de Lumeria despertaba despacio, con el murmullo lejano de algunos vecinos que abrían sus puertas y el canto tímido de los pájaros que llenaban de música los árboles. Lia caminó hacia el bosque susurrante, un lugar que los adultos evitaban mencionar, como si tuviera secretos guardados que podían ser peligrosos para quienes no sabían escuchar. Pero para ella, ese bosque era un mundo lleno de promesas,
de hojas que parecían contar historias y ramas que se movían con vida propia al compás de un viento invisible. Los rayos de sol atravesaban el dosel de hojas creando manchas de luz que bailaban sobre el suelo cubierto de musgo y pequeñas flores silvestres, mientras un aroma fresco y dulce invitaba a seguir adelante. A medida que Lía se adentraba, sentía que cada paso la llevaba más lejos del mundo cotidiano y más cerca de un reino donde lo fantástico se volvía real. La tranquilidad que reinaba era profunda, casi sagrada, como si el bosque guardara un latido secreto que solo los que saben escuchar pueden percibir. De repente, un ruido suave rompió el silencio, un susurro leve que parecía venir de entre los árboles, una voz que no era humana pero tampoco podía atribuirse al viento. Lía se detuvo, conteniendo la respiración, y buscó con la mirada el origen de ese sonido. Entonces, entre los troncos cubiertos de musgo y las ramas que se entrelazaban como manos amigas, apareció una criatura pequeña y luminosa, que parecía hecha de luz y de hojas. Tenía ojos grandes y brillantes, y un cuerpo delicado cubierto de pétalos que cambiaban de color con cada movimiento, como si fuera un espíritu del bosque. La criatura sonrió, y su voz, cuando habló, fue tan melodiosa que Lía sintió que la música misma se había hecho palabra. «Hola, Lía», dijo la criatura, «soy Nima, guardiana de este bosque y mensajera de los sueños que nacen en la tierra. Te estaba esperando». Lía sintió que su corazón latía con fuerza, porque aquel encuentro era tan real y tan mágico que parecía que los cuentos que ella leía en sus libros habían cobrado vida. Sin embargo, no había miedo en su pecho, solo una profunda curiosidad y una sensación de pertenencia. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, con voz suave. Nima rió, y su risa era como el tintineo de campanas lejanas. «Los árboles y las estrellas me han contado sobre ti, Lía. Saben que tienes un don especial, que puedes escuchar lo que otros no oyen, y por eso hoy es el día en que comenzarás un camino muy distinto al que conoces». Nima se movió entre las hojas, dejando un rastro de luz brillante, y le invitó a seguirla más adentro del bosque. Cada paso que daban, el paisaje cambiaba sutilmente, las flores se hacían más grandes, los colores más intensos, y el aire se llenaba de una fragancia nueva, fresca y dulce, que parecía abrir el corazón. Llegaron a un claro rodeado de árboles altos cuyos troncos eran tan anchos que parecía que guardaban en su interior el pulso de la tierra misma. En el centro, una piedra lisa y antigua brillaba con un resplandor azul tenue, y sobre ella descansaba un libro enorme, cubierto por símbolos que Lía no podía entender, pero que le resultaban familiares de alguna manera. «Este es el libro de los caminos», explicó Nima con reverencia. «Aquí se guardan todas las historias que aún no han sido contadas, los sueños que esperan ser vividos y los caminos que aún no han sido caminados. Solo aquellos con un corazón abierto pueden leer sus páginas y descubrir las maravillas que el mundo ofrece». Lía se acercó con cuidado, sintiendo el peso de aquel momento, y extendió la mano para tocar la tapa del libro. Al hacerlo, una corriente cálida recorrió su cuerpo, como si todo el bosque la abrazara, y en su mente comenzaron a surgir imágenes y sonidos que la transportaron a otros tiempos y lugares, a mundos donde la magia y la realidad se entrelazaban. Nima le explicó que a partir de ese instante, cada vez que Lía quisiera, podría abrir el libro y adentrarse en una nueva aventura, una historia que la llevaría a conocer criaturas maravillosas, aprender secretos antiguos y enfrentar desafíos que la ayudarían a crecer. Pero también le advirtió que,
aunque esas aventuras serían increíbles, siempre debía recordar que el verdadero poder estaba en su corazón, en su capacidad para amar, creer y soñar. Mientras el sol comenzaba a descender y las sombras del bosque se alargaban, Lía sintió una paz profunda y una emoción que la llenaba por dentro. Sabía que aquel día había marcado un antes y un después en su vida, que el mundo que conocía era solo una parte de algo mucho más grande y hermoso. Antes de despedirse de Nima, la pequeña guardiana le entregó una flor luminosa, un amuleto que brillaba con la luz del bosque, y que le recordaría siempre que no estaba sola, que la magia vivía en ella y a su alrededor. Cuando Lía regresó a casa, el cielo estaba teñido de tonos rosados y dorados, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, tímidas pero brillantes. En su mano, la flor luminosa parpadeaba suavemente, como un faro que iluminaba su camino. Su madre le esperaba en la puerta, y aunque no dijo nada, sus ojos brillaban con orgullo y amor, como si supiera que su hija había empezado a caminar hacia un destino maravilloso. El día siguiente amaneció envuelto en un silencio especial, como si el aire mismo contuviera el aliento. Lía se despertó temprano, con el corazón latiendo con una mezcla de dulzura y una emoción serena que solo quienes han soñado con la verdad pueden comprender. El resplandor del árbol de las estrellas seguía titilando suavemente más allá de su ventana, como si velara por su descanso incluso cuando no lo miraba directamente. Aquella flor luminosa que Nima le había regalado seguía resplandeciendo con una luz cálida junto a su cama, y su brillo parecía responder a sus pensamientos, intensificándose cuando su ánimo subía, y atenuándose cuando se sumergía en sus recuerdos. El libro de los caminos, aún cerrado, reposaba sobre su escritorio como si esperara pacientemente su llamado, sin prisa alguna, pero sabiendo que su lectura traería un cambio irrevocable a todo lo que había sido y sería. El mundo parecía el mismo de siempre, pero ya no lo era. Sus pasos sobre el suelo de madera crujían con una música distinta, y los rayos del sol que entraban por las cortinas dibujaban caminos en el aire, como si la guiara hacia algo que debía descubrir. Bajó a desayunar con su madre, que le sirvió pan tostado con miel de lavanda y leche caliente con canela, y aunque no dijeron mucho, ambas compartían un silencio profundo, lleno de amor, como cuando dos personas saben que hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. Lía miraba a su madre con una mezcla de gratitud y admiración. Ella, tan serena, tan luminosa en su modo de estar. Parecía intuir que su hija comenzaba a abrirse a una dimensión invisible y maravillosa que siempre había estado allí, esperando ser abrazada con el corazón. Cuando terminó de desayunar, Lía volvió a su habitación y se sentó frente al libro de los caminos. Sus dedos rozaron la tapa con reverencia, y al abrirlo, las páginas parecieron moverse solas hasta detenerse en una que no tenía palabras, sino un reflejo. Era como un espejo líquido que temblaba suavemente sobre el papel, y en él pudo ver una imagen borrosa que poco a poco se fue aclarando, un lugar desconocido pero misteriosamente familiar. Una habitación circular hecha completamente de espejos, donde las voces no hablaban con sonidos, sino con ecos de pensamiento. Sintió un leve zumbido en el pecho, y al parpadear, se encontró de pie justo en el umbral de esa habitación reflejante. No supo cómo había llegado allí, pero no sintió miedo. La habitación era de una belleza extraña. No había una sola pared sin brillo. Cada centímetro estaba cubierto por espejos antiguos que reflejaban no solo su cuerpo, sino también momentos de su vida que no recordaba conscientemente. En un espejo vio una versión de sí misma más pequeña,
corriendo descalza por el jardín en una tarde de verano. En otro, se veía llorando en silencio la noche que había perdido a su abuela. En otro más, aparecía dormida bajo un cielo estrellado, con una sonrisa leve y los brazos rodeando un cuaderno. Era como si cada espejo guardara un fragmento de su alma, una historia no contada, un susurro que aún no había sido escuchado. Al caminar lentamente por aquella sala, sintió que los ecos comenzaban a formarse, no con palabras exactas, sino como pensamientos que no eran completamente suyos, pero que también lo eran. Eran voces suaves, transparentes, que parecían salir desde lo profundo del cristal, como si cada espejo albergara a una antigua versión de ella misma, que deseaba hablar, comprender y ser comprendida. Una de las voces le habló con dulzura. ¿Recuerdas cuando dejaste de mirar el cielo con esperanza? Fue entonces cuando cerraste la puerta al lenguaje de las estrellas. Lía se detuvo, sintiendo como una emoción antigua brotaba de sus entrañas, una tristeza leve pero profunda que no sabía que aún llevaba consigo. Otra voz, esta vez con un tono más alegre, la rodeó con su risa, y sin embargo, aquella noche que cantaste bajo la lluvia, las luciérnagas danzaron porque reconocieron tu luz. Era desconcertante y hermoso a la vez. La habitación no le ofrecía respuestas como una enciclopedia, sino espejos que le devolvían verdades ocultas bajo las capas del tiempo, memorias dormidas y sentimientos que no había sabido nombrar. Y sin embargo, todo aquello no era doloroso, sino liberador, como si mirar sus propios reflejos la hiciera más liviana, más real, más viva. En el centro de la sala había un espejo diferente, más alto que los demás, con un marco de madera antigua cubierto de runas que parecían palpitar. Su reflejo en él no era una imagen física, sino una forma de luz envuelta en tonos violetas y dorados. La figura levantó la mano, y Lía, sin saber por qué, levantó la suya también. Entonces, esa figura le habló directamente dentro del pensamiento, como si su alma se dirigiera a sí misma desde otro tiempo. Para caminar hacia adelante, hay que abrazar lo que fuimos sin temor. Eres el puente entre lo que recuerda y lo que aún no ha nacido. No temas tus sombras, también ellas forman parte de la luz. En ese instante, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Lía sintió que algo dentro de ella se había roto suavemente, como una concha que cede para dejar salir la vida que protegía, y en ese quebranto tranquilo, una claridad nueva llenó su interior. El espejo central brilló con más intensidad, y la habitación entera pareció girar levemente, como si los reflejos bailaran a su alrededor, envolviéndola en una espiral de memorias reconciliadas. Nima apareció entonces, flotando entre los destellos como una flor llevada por el viento, con una sonrisa más serena aún que la del día anterior. «Has escuchado sus voces», dijo, «las voces que duermen en los cristales del alma. Son ellas las que nos recuerdan quiénes somos cuando el ruido del mundo intenta hacernos olvidar». Lía asintió, sin necesidad de explicar nada. Sentía que todo estaba dicho en el silencio que compartían, como si su corazón ahora supiera leer un idioma sin palabras. Antes de irse, Nima le entregó una pequeña esfera hecha de espejo, suave y tibia al tacto, que guardaba un reflejo de su luz interior. «Llévala contigo», le dijo, «cuando la sombra parezca ganar, deja que este recuerdo te devuelva tu centro». Lía sostuvo la esfera contra su pecho, y en su interior sintió una llama que no quemaba, sino que alumbraba desde dentro.
Al cerrar los ojos, volvió a estar en su habitación, con el libro aún abierto en la misma página, y la luz de la flor oscilando levemente como un suspiro feliz. Aquel día amaneció con una bruma suave suspendida sobre los campos, una niebla luminosa que no entorpecía la visión, sino que parecía envolver todo con una delicadeza que Lian nunca había notado antes. La luz del sol entraba como una caricia a través de las ventanas, dibujando formas lentas sobre la madera del suelo y pintando los objetos cotidianos con un resplandor tenue, como si por unas horas todo estuviera hecho de seda y silencio. Lia se despertó con una sensación de ligereza en el pecho, como si durante la noche alguien hubiera quitado una piedra invisible que llevaba desde hacía tiempo. No se apresuró a salir de la cama, se quedó quieta, mirando el techo mientras sentía que dentro de ella algo nuevo se estaba gestando, no con urgencia, sino con la calma de una semilla que germina bajo la tierra sin ser vista. A su lado, la esfera de espejo que Nima le había entregado reposaba aún tibia sobre la mesita de noche, y su brillo apenas perceptible parecía respirar en sincronía con ella, como si el objeto también durmiera y soñara. Cuando finalmente se levantó, notó que el libro estaba abierto en una nueva página, una página en la que, esta vez, sí había palabras. No eran muchas, pero bastaban para encender su curiosidad con una intensidad que la obligó a leerlas en voz baja, como si al pronunciarlas respetuosamente, éstas se dignaran a revelarle su secreto. Decía, allí donde florece lo que fue, crece lo que será. Solo quien riega con memoria puede atravesar el jardín del tiempo. La frase flotó un instante en el aire, como si el mismo cuarto la repitiera en su eco más profundo, y entonces una brisa suave, que no podía explicarse, pues todas las ventanas estaban cerradas. Recorrió la habitación con el olor fresco de tierra mojada, de hojas nuevas y flores recién abiertas. Cuando parpadeó, ya no estaba en su cuarto. Se encontraba ahora en un sendero de piedra que serpenteaba entre colinas cubiertas de musgo y árboles altísimos cuyas copas tocaban las nubes. Era un lugar silencioso, pero no vacío. El aire vibraba con una música tan sutil que parecía formada por pensamientos felices, recuerdos amables y gestos de amor largamente atesorados. A cada lado del sendero crecían flores que Lian nunca había visto antes. Algunas tenían pétalos transparentes como gotas de rocío suspendidas en el aire, otras resplandecían con colores que no existían en su mundo habitual. Tonos que parecían combinar luz y sonido en una única sustancia. No había un solo rincón en aquel lugar que no emanara una sensación de paz profunda, de bienvenida sin condiciones, como si todo allí existiera con el único propósito de consolar y sostener. Nima no estaba a la vista, pero Lian no se sintió sola. Algo en su interior le decía que este era un lugar que debía recorrer por sí misma, sin guía visible, porque cada paso revelaría una parte de su historia, no solo la que había vivido con los ojos abiertos, sino también aquella otra que se había tejido en sus sueños, en los gestos de quienes la amaban, en las memorias de su linaje y en la promesa invisible que cada ser guarda dentro antes de nacer. A medida que caminaba, notó que algunas flores se abrían al paso de sus pies, y al hacerlo, proyectaban pequeñas escenas en el aire, como si el jardín entero fuera un teatro de lo vivido. En una vio a su madre sosteniéndola en brazos cuando era apenas un bebé, con los ojos húmedos y la sonrisa temblorosa de quien ama tanto que teme perder. En otra, observó a su abuela contándole historias frente al fuego, y recordó entonces el calor de esa voz que la arrullaba con cuentos de mundos antiguos. Cada flor parecía guardar un fragmento de lo que la había hecho ser quien era,
no solo recuerdos alegres, sino también aquellos momentos que habían dolido, pero que al ser vistos con distancia, revelaban su propio sentido. En un recodo del camino, apareció un rosal alto y espeso cuyas flores eran negras como el anochecer. Al acercarse, Lía sintió un escalofrío suave, no de miedo, sino de respeto. Supo de inmediato que ese era el lugar donde crecían los recuerdos que aún no habían sanado del todo. Al tocar uno de los pétalos, una escena brotó del aire como una lágrima. Se vio a sí misma, más pequeña, en el rincón del patio del colegio, sola mientras otros niños jugaban lejos. Recordó la sensación de no encajar, el peso de sentirse diferente, y por un instante una tristeza antigua la envolvió como una niebla. Pero entonces, una abeja dorada voló desde el centro del rosal y se posó sobre su mano. En ese instante, comprendió que incluso esos momentos habían traído consigo un regalo oculto, su capacidad de ver a los demás con ternura, de escuchar lo que no se dice, de abrazar lo que duele en silencio. El rosal negro no era un lugar de pena, sino de profundidad. Era allí donde los dolores no olvidados se convertían en comprensión, y donde la sombra encontraba su voz para transformarse en raíz. Más adelante, el sendero la condujo a una explanada donde crecía un único árbol inmenso, de ramas que se perdían en el cielo y cuyas hojas eran espejos suspendidos. Cada hoja reflejaba no lo que uno era por fuera, sino la luz interior que cada ser albergaba. Lía se acercó a una de las ramas más bajas, y al mirarse en la hoja espejo, vio una figura rodeada de colores que latían como música. No era una imagen física, sino un retrato de su alma, y en él pudo ver la mezcla hermosa de todo lo que había vivido, la alegría, el miedo, el asombro, la ternura, el anhelo, la búsqueda. Comprendió entonces que no era una persona rota ni incompleta, sino una historia viva que aún se estaba escribiendo, y que cada capítulo, incluso aquellos que había querido olvidar, eran versos necesarios del poema de su existencia. Debajo del árbol había una piedra tallada con una inscripción en lengua antigua, pero que su corazón entendió sin necesidad de traducción. Cuando conoces tus raíces, puedes extender tus alas. Cerró los ojos, sintiendo como la frase se sembraba dentro de ella como una semilla que algún día florecería en forma de decisión, de coraje, de amor profundo hacia sí misma y hacia los demás. Permaneció allí largo rato, respirando en sincronía con el árbol, sintiendo que no había prisa, que todo estaba ocurriendo al ritmo exacto en que debía ocurrir. Cuando finalmente retomó el camino, notó que su esfera reflejante se había vuelto más brillante, como si aquel jardín le hubiera devuelto fragmentos de sí misma que había olvidado. O quizás nunca se había permitido mirar con verdadera compasión. Ya de regreso al punto de partida, encontró una pequeña puerta circular cubierta de enredaderas azules. Al tocarla, la puerta se disolvió en luz, y el jardín desapareció suavemente, sin ruido ni sobresalto, como si se deshiciera en suspiros. Volvió a su habitación justo en el instante en que la luz de la tarde comenzaba a dorar los objetos, y aunque apenas habían pasado unos minutos en su mundo, sentía que había vivido una jornada entera. La mañana siguiente amaneció con una claridad distinta, como si el aire mismo hubiera sido filtrado por una lente de oro. Lía despertó antes de que los pájaros entonaran su primer canto y antes de que la luz llenara del todo su habitación. Se incorporó lentamente, aún sintiendo dentro de sí los ecos del jardín que había visitado la noche anterior.
Ese lugar suspendido entre memoria y milagro donde las flores contenían recuerdos y donde los árboles susurraban verdades que solo el alma podía comprender. Aunque el mundo a su alrededor parecía seguir su curso habitual, había en ella una transformación tan delicada y profunda como una grieta luminosa en el hielo. Un resquicio a través del cual empezaban a brotar preguntas que no sabía cómo había albergado tanto tiempo sin pronunciar. El libro seguía sobre la mesa, cerrado pero vibrante, como si latiera. No necesitó tocarlo esta vez para saber que había una nueva página esperándola, y que esa página no solo le ofrecería un nuevo pasaje hacia lo desconocido, sino también un espejo de lo que estaba por descubrir dentro de sí misma. Abrió el libro sin temor y, como una brisa suave que despeja la niebla del pensamiento, leyó en voz baja la frase que encabezaba el nuevo capítulo: quien no conoce su tiempo, se disuelve en el tiempo de otros. Mira el horizonte, y sabrás en qué hora te has convertido. No hubo luces repentinas ni sonidos mágicos esta vez. En su lugar, todo pareció detenerse un segundo. El tic-tac del reloj sobre la pared se apagó, los árboles al otro lado de la ventana dejaron de moverse. Y hasta el murmullo lejano del viento pareció hacer una pausa respetuosa. Fue entonces cuando la habitación se desdibujó lentamente a su alrededor, como si los colores fueran absorbidos hacia un punto distante, y ella comenzara a caminar sin mover los pies, sin esfuerzo, hacia un paisaje aún no revelado. Cuando la realidad volvió a tomar forma, Lía se hallaba de pie sobre una vasta llanura de hierba plateada que se ondulaba como un mar calmo bajo un cielo de tonos violeta profundo. No había sol visible, ni luna, ni estrellas, pero el mundo entero parecía iluminado desde dentro, con una luz que no arrojaba sombra y que sin embargo lo hacía todo más real, más nítido, más íntimo. Frente a ella, a lo lejos, se alzaba una figura singular, una enorme torre de cristal pulido que reflejaba no su entorno inmediato, sino otros paisajes, otros tiempos, otros cielos. Cada cara de la torre mostraba una escena diferente, como si los años, los siglos y los instantes coexistieran sobre su superficie. A medida que Lía se acercaba, notó que a sus pies había miles de engranajes pequeños, como los de un reloj desarmado, girando suavemente sin tocarse entre sí, y sin embargo coordinados como si una única conciencia los gobernara. Aquello era el reloj del horizonte, aunque no había ningún cartel que lo anunciara. Ella simplemente lo supo, como se sabe el propio nombre al despertar. La base de la torre estaba custodiada por una figura alta, envuelta en un manto hecho de tiempo, franjas de día, noche, amanecer, tormenta y silencio se entrelazaban como tejidos vivos sobre sus ropas. No tenía rostro visible, pero de su presencia emanaba una sabiduría tranquila, como si hubiera observado el paso de todas las estaciones del mundo sin juicio ni prisa. Lía se detuvo frente a él sin hablar, esperando que fuera él quien pronunciara la primera palabra. Sin embargo, en lugar de hablar, el guardián del horizonte levantó una mano, y en la palma apareció una esfera diferente a la que Lía ya poseía. Esta era oscura, opaca, y sin reflejos, como si en lugar de luz, contuviera profundidad. Para seguir tu viaje, debes reconocer tu hora interna, dijo por fin, con una voz que no resonaba en los oídos sino en el centro del pecho, como un eco de pensamientos no dichos. El tiempo no solo es lo que ocurre fuera de ti, sino también lo que ocurre en ti. Cada ser guarda una hora, una estación, una edad del alma. Hasta que no la conozcas, caminarás por senderos que no te pertenecen.
Lía extendió su mano y tomó la esfera oscura. No estaba fría ni cálida, sino vibrante como un corazón. Al sostenerla, el paisaje cambió a su alrededor, no con violencia, sino con una suavidad tan exacta que casi no se dio cuenta de que ya no estaba en la llanura. Ahora se hallaba sobre una especie de reloj gigantesco cuyo centro era su propio cuerpo, y a su alrededor giraban escenas como agujas, fragmentos de infancia, momentos no vividos, decisiones no tomadas. Posibilidades que nunca florecieron, y junto a ellas, recuerdos que se habían sucedido, pero que ahora aparecían reordenados, como si los viera por primera vez desde el punto de vista del tiempo mismo y no de la emoción. Vio a su yo más joven deseando hablar pero guardando silencio, temiendo decepcionar. Vio decisiones tomadas por miedo y no por deseo, caminos recorridos con pasos que no eran suyos, y también atisbos de otros caminos posibles, senderos que solo podía transitar si reconocía que el tiempo que había vivido no era una línea recta, sino una espiral que aún podía redibujar. Se sintió al principio abrumada por la cantidad de versiones de sí misma que danzaban en torno al reloj, pero poco a poco esa sensación se fue transformando en una aceptación serena. Comprendió que no tenía que ser todas sus posibilidades, ni todas sus decisiones, ni todas sus renuncias. Solo tenía que abrazar la hora exacta que palpitaba dentro de ella ahora, sin pretender adelantarla ni retrasarla. Y entonces la esfera oscura se iluminó desde dentro con una luz que no era blanca ni dorada ni azul, sino una mezcla sutil de todos los matices que alguna vez habían habitado sus emociones. La esfera reflejaba su hora interna. Era un crepúsculo cálido, un momento suspendido entre lo que termina y lo que empieza, entre lo que se despide y lo que aún no ha llegado. La torre de cristal volvió a alzarse frente a ella, y el guardián del horizonte la observó sin palabras, como quien reconoce el paso cumplido de una prueba esencial. Lía comprendió que no estaba allí para cambiar el pasado, ni para adivinar el futuro, sino para habitar plenamente su presente, ese lugar donde se cruzan todas las líneas del tiempo. La esfera que ahora brillaba entre sus manos se elevó lentamente hasta fusionarse con su otra esfera, la de los reflejos, y ambas se entrelazaron como dos notas musicales que encuentran armonía. En ese instante, el reloj bajo sus pies dejó de girar y comenzó a latir, y Lía sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba sincronizada con su propio ritmo, con la danza interior que la definía. El guardián extendió una mano y la torre de cristal se volvió transparente por completo, revelando en su interior una escalera que ascendía hacia el cielo. Cada peldaño es un día vivido con conciencia, murmuró la voz sin rostro, y Lía supo que aún no era momento de subir, pero que algún día lo haría. Con una reverencia silenciosa, retrocedió hasta que el paisaje volvió a disolverse, y una vez más se encontró en su cuarto, justo cuando el reloj de la pared volvía a marcar el primer tic-tac audible, como si nunca se hubiera detenido. Se sentó junto a la ventana mientras el sol comenzaba a ascender, y por un largo rato no escribió ni habló. Solo respiró. Sintió en su pecho la hora exacta de su alma, ese crepúsculo que ya no era un fin, sino un comienzo silencioso. Finalmente, abrió su cuaderno y escribió con calma. Hoy he recordado quién soy no por lo que hago ni por lo que otros esperan de mí, sino por la hora que late dentro de mí. Y esa hora no está sola, es una promesa. Los días que siguieron al encuentro con el guardián del horizonte transcurrieron con una calma extraña, como si el tiempo hubiera adoptado un ritmo nuevo solo para Lía, un compás más lento, más atento, donde cada cosa,
Desde el aroma del pan recién horneado hasta la forma en que la luz se posaba sobre los estantes de la biblioteca, parecía tener una intención secreta, una melodía invisible que solo ella comenzaba a percibir. Caminaba por el mundo con la sensación de haber despertado de un largo sueño, y no porque el mundo hubiese cambiado, sino porque ella había aprendido a mirarlo desde otra profundidad. Incluso los rostros habituales, aquellos que encontraba en la panadería o en los pasillos de la escuela, parecían ahora cargados de historias no contadas, de silencios brillantes que esperaban, tal vez desde siempre, ser escuchados con los ojos del alma. Pero fue precisamente en esa nueva quietud, en esa serenidad que parecía protegerla como un velo tenue, donde comenzó a percibir una inquietud nueva. Una especie de pulso leve que latía por debajo de la superficie de las cosas. No era ansiedad ni temor, sino una curiosidad profunda, casi antigua, como si algo o alguien le estuviera llamando desde un rincón del tiempo que ella aún no había explorado. Las esferas, ahora fusionadas en una sola, permanecían en su mesa como un pequeño sol dormido, y aunque Lía no las tocaba desde hacía días, sabía que no estaban inactivas, sino esperando. Así como ella esperaba. Hasta que una noche, sin que ningún sonido la despertara, se encontró caminando por su casa con una conciencia tan clara como si fuera de día, aunque las ventanas mostraran un cielo cubierto de estrellas detenidas. La esfera brillaba débilmente, como una luciérnaga contenida. Lía la tomó con delicadeza y, como si la habitación respondiera a un conjuro silencioso, las paredes se desvanecieron sin violencia, reemplazadas por una brisa suave que traía consigo el murmullo de hojas, el olor a tierra húmeda y una música lejana que parecía hecha de risas y pasos danzantes. Se hallaba en el centro de un jardín circular, uno completamente distinto al que había visitado antes. Este no tenía flores que susurraran nombres ni árboles que regalaran recuerdos. Aquí todo estaba contenido dentro de un equilibrio perfecto. 7 senderos nacían desde el centro, como los radios de una rueda, y en cada extremo se alzaba una estructura diferente, una torre de viento, una fuente invertida, una biblioteca sin puertas, un columpio que se mecía solo, una jaula abierta, un reloj sin agujas y un espejo que no reflejaba. En el corazón de ese círculo estaba él, un niño de cabello blanco como la ceniza de luna, con ojos oscuros e inmensos que no miraban hacia afuera sino hacia adentro. No jugaba ni hablaba. Solo observaba una pequeña piedra negra entre sus manos, dándole vueltas con el cuidado con el que se sostiene algo que aún no se entiende pero que se sabe sagrado. Lía se acercó lentamente, con la intuición de que cualquier palabra dicha con prisa podía romper el delicado hilo de ese momento. El niño no parecía sorprenderse por su presencia. De hecho, ni siquiera levantó la mirada, como si supiera desde siempre que ella vendría. ¿Te perdiste?, preguntó él, sin apartar la vista de la piedra. Lía pensó un momento antes de responder. Creo que estoy encontrándome, dijo. Pero no sé si eso es lo mismo que no estar perdida. El niño asintió con una lentitud solemne, como si esas palabras fueran antiguas y necesarias. Todos los que llegan aquí buscan una respuesta, pero la mayoría no sabe cuál es la pregunta, dijo, y por un instante pareció mayor que cualquier persona que Lía hubiera conocido, aunque su voz siguiera siendo la de un niño. Ella se sentó frente a él, y por un largo momento solo escucharon juntos el sonido de la fuente invertida, que lanzaba agua hacia arriba en forma de espiral, perdiéndose en el aire como si regresara al cielo.
¿Qué es ese lugar?, preguntó Lía finalmente. Este es el jardín de los equilibrios, respondió él. Aquí vienen los que han aprendido a ver dentro de sí, pero aún no saben qué hacer con lo que han encontrado. Cada estructura representa una parte que necesita ser abrazada para que la esfera pueda seguir cambiando. ¿Y qué representa la piedra?, inquirió Lía, observando cómo el niño seguía girándola entre sus dedos. Representa lo que aún no se puede nombrar, dijo él. Es el miedo que no es miedo, la tristeza que no es tristeza, la memoria que no es memoria. Cada uno la ve de una forma distinta. Algunos la sienten como culpa, otros como ausencia, otros como vergüenza. Pero siempre está. Es lo que queda cuando se ha mirado todo y aún hay algo que duele sin saber por qué. Lía guardó silencio. Entendía demasiado bien esas palabras, aunque no las hubiera formulado nunca. Había algo en ella, desde siempre, que le susurraba en las noches más largas, una sensación de no estar completa, de llevar dentro algo que no era del todo suyo pero que no podía abandonar. ¿Y tú? ¿Quién eres?, preguntó ella al fin. Soy otro viajero, respondió el niño. Pero nací aquí. Vine desde un recuerdo que no era mío. Y ahora espero. Espero a quienes llegan. Porque nadie puede atravesar el jardín solo. A veces basta con tener compañía para que la piedra se vuelva ligera. Sin pensar demasiado, Lía extendió la mano y el niño le dio la piedra. Al tocarla, una oleada de calor frío, como lágrimas que sanan, le recorrió el cuerpo. Vio fragmentos sueltos, como si los retazos de todos sus sentimientos no expresados, todos sus dolores ocultos y sus anhelos silenciados, emergieran por un instante en la superficie de esa piedra. Pero no la rechazó. No quiso soltarla. En lugar de eso, la apretó con firmeza y la sostuvo junto al corazón. El niño sonrió entonces, por primera vez, y a su alrededor las 7 estructuras comenzaron a cambiar. El espejo sin reflejo mostró una imagen borrosa que poco a poco se aclaró. No era Lía, ni tampoco otra persona, sino una figura compuesta de muchas luces, como una constelación viva. La fuente comenzó a descender su agua en lugar de subirla, regando ahora el jardín desde su centro. La jaula abierta se cerró suavemente sin aprisionar a nadie, como si cumpliera su ciclo. La biblioteca se abrió. En 1000 páginas al viento, el columpio se detuvo, el reloj recobró sus agujas, y la torre de viento cantó con una voz que parecía provenir del futuro. Entonces, sin aviso, el niño comenzó a desvanecerse, pero no con tristeza ni con despedida. Su cuerpo se transformó en una nube de pequeñas luces que se elevaron en espiral hasta perderse en el cielo circular. Solo una de esas luces descendió hacia la esfera de Lía y se fundió con ella, haciendo que ésta adquiriera un nuevo brillo, como si hubiese sido templada por el encuentro. Lía supo, sin necesidad de palabras, que aquel niño no había sido una aparición cualquiera, sino una parte de sí misma que por fin había encontrado forma para ser vista, tocada y comprendida. Cuando volvió a su habitación, el amanecer estaba naciendo, no como un hecho exterior, sino como una continuidad natural de todo lo que había ocurrido. Se recostó sin dormir, contemplando cómo las primeras luces del día acariciaban su rostro. Desde su regreso del jardín de los equilibrios, Lía había experimentado una transformación sutil pero profunda. Las esferas,
ahora fusionadas en una sola entidad luminosa, reposaban en su habitación como un corazón palpitante de luz. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía como una corriente suave la envolvía, transportándola a lugares donde el tiempo y el espacio se disolvían en una danza de colores y sonidos. Fue en una de esas noches, cuando la brisa acariciaba las cortinas y la luna proyectaba sombras danzantes en las paredes, que la esfera emitió un pulso más intenso, como una invitación silenciosa a un nuevo viaje. Sin resistencia, Lía se dejó llevar por la corriente de luz que emergía de la esfera. Al abrir los ojos, se encontró en un paisaje que desafiaba toda lógica, un vasto campo cubierto de flores que reían. Cada flor, al ser tocada por el viento, emitía una risa distinta. Algunas eran carcajadas contagiosas, otras risitas tímidas, y algunas más, risas profundas y resonantes. El cielo, de un azul imposible, estaba salpicado de nubes que cambiaban de forma constantemente, adoptando figuras de animales, objetos y rostros que parecían observarla con curiosidad. En medio de este campo surrealista, Lía divisó una figura sentada sobre una roca, una niña de cabellos dorados y ojos que reflejaban un océano de melancolía. A pesar de estar rodeada de flores risueñas, su rostro permanecía inmóvil, como si la alegría del entorno no pudiera alcanzarla. Lía se acercó con cautela, sintiendo como cada paso que daba hacía que las flores a su alrededor rieran más fuerte, como si celebraran su presencia. «Hola», dijo Lía con suavidad. «¿Puedo sentarme contigo?» La niña asintió sin decir palabra. Lía se acomodó a su lado, observando cómo las flores a sus pies emitían risas suaves, como susurros de bienvenida. «Este lugar es increíble», comentó Lía. «Nunca había estado en un campo donde las flores rieran». La niña la miró por un instante y luego desvió la mirada hacia el horizonte. «No siempre fue así», respondió con voz apagada. «Antes, las flores cantaban. Pero un día, olvidé cómo reír, y ellas cambiaron su canción por risas que no entiendo». Lía sintió una punzada en el corazón. La tristeza de la niña era palpable, como una niebla que envolvía su ser. «¿Por qué olvidaste cómo reír?», preguntó con ternura. La niña guardó silencio por un momento antes de responder. «No lo sé. Un día, simplemente dejé de hacerlo. Las cosas que antes me hacían feliz ya no lo hacen. Es como si una parte de mí se hubiera perdido». Lía comprendió que esta niña no era una desconocida, sino una manifestación de una parte de sí misma, una faceta que había quedado atrapada en la tristeza y el olvido. Decidida a ayudarla, tomó su mano y la apretó con suavidad. Y quizás, si recordamos juntas lo que nos hacía reír, podamos encontrar esa parte perdida. La niña la miró con esperanza en los ojos. Asintió lentamente, y juntas cerraron los ojos, sumergiéndose en los recuerdos compartidos. Aparecieron imágenes de juegos en el parque, de tardes de lluvia viendo películas, de bromas compartidas con amigos y familiares. Cada recuerdo traía consigo una chispa de alegría, una risa que resonaba en el corazón. Poco a poco, la niña comenzó a sonreír, y las flores a su alrededor cambiaron su risa por melodías suaves y armoniosas. «Lo siento», dijo la niña. «Había olvidado cuánto me gustaba reír». La noche siguiente al encuentro con la niña de la risa olvidada, Lía sintió una inquietud diferente en el pecho. No era angustia, pero tampoco era paz.
Era esa sensación particular que se cuela por las rendijas del alma cuando uno presiente que algo importante está por revelarse, pero no se sabe aún si será dulce o amargo, si traerá consuelo o pondrá todo en cuestión. El cielo estaba despejado y la luna parecía más grande, casi como si se hubiese acercado un poco para observar más de cerca los sueños de los habitantes de la tierra. La esfera luminosa que descansaba sobre su mesa comenzó a emitir un resplandor más tenue que de costumbre, como si no quisiera asustarla, como si supiera que el camino de esta noche sería distinto a los anteriores. Lía se sentó frente a ella sin apresurarse, respiró hondo 3 veces y cerró los ojos, confiando en que ese nuevo viaje la conduciría hacia otra parte de su propio ser, una parte quizás más escondida, más silenciosa, más esquiva. Al abrir los ojos se encontró en un bosque. Pero no era un bosque cualquiera, ni siquiera uno de esos mágicos que había visitado antes. Era un bosque en el que todo parecía estar al revés. Los árboles crecían hacia abajo, sus raíces se extendían como ramas en el cielo oscuro, los pájaros volaban pero no hacia arriba, sino en dirección al suelo, y los ríos no fluían sino que subían en espirales brillantes, como hilos de agua que tejían patrones invisibles en el aire. No había un camino evidente, no había señales, ni voces, ni risas de flores, ni melodías. Solo el sonido leve de algo que parecía respirar muy lentamente. Era como si el bosque entero tuviera vida propia, como si ese lugar suspendido en un orden diferente al que ella conocía estuviera esperando que alguien le hiciera una pregunta correcta. Lía avanzó con cautela, intentando no perderse entre las formas ilógicas y los reflejos desorientadores que lo cubrían todo. Pronto comprendió que no podía confiar en lo que veía. Al mirar hacia adelante, a veces encontraba lo que había dejado atrás. Si giraba a la izquierda, terminaba donde empezó. Si miraba su reflejo en una charca, lo que veía no era a ella misma, sino una versión que parecía vivir del otro lado del mundo, con la ropa cambiada, el cabello desordenado y la expresión llena de una duda infinita. Esa versión suya no la imitaba, no la seguía, no la acompañaba, simplemente la miraba en silencio, como si le guardara un reproche desde hace mucho tiempo. Esa figura del otro lado del espejo la desconcertaba profundamente. No era como las manifestaciones de su alegría, de su inocencia o de su esperanza. Aquella versión suya tenía la mirada cansada, los ojos ligeramente apagados, como si hubiese pasado años buscando algo sin encontrarlo. Lía se arrodilló frente a la charca y susurró, sin saber si sería escuchada, ¿quién eres tú? Y la figura respondió, pero no con la boca, no con sonido, sino con un movimiento apenas perceptible. Extendió una mano hacia el agua y tocó su superficie, creando ondas que viajaron como círculos infinitos en todas direcciones. En ese instante, el bosque cambió de tono. Todo pareció adquirir una textura más real, como si el mundo hubiese dejado de soñar por un segundo y se revelara a sí mismo con su verdadero rostro. La voz apareció entonces, no como una voz externa, sino como un eco desde dentro de su pecho. Soy lo que dudas. Soy la pregunta que nunca te hiciste. Soy la posibilidad que ignoraste. Soy lo que dejaste atrás cada vez que avanzaste sin mirar bien. Lía retrocedió un poco, no por miedo, sino por una necesidad urgente de entender lo que acababa de escuchar. El reflejo en la charca era su propia duda, su indecisión más antigua, esa parte suya que siempre preguntaba ¿y si no lo logro? ¿Y si no soy suficiente?
¿Y si todo esto es solo un sueño? Era incómodo. Era desconcertante. Pero también era necesario. Porque en ese mismo reflejo, en esa versión suya cansada pero valiente, descubrió la otra cara de la confianza, la duda legítima. No la que paraliza, sino la que obliga a mirar más hondo, a probar con más cuidado, a avanzar sabiendo que no todo está garantizado, pero que vale la pena intentarlo igual. Decidida, Lía metió las manos en la charca y tocó la superficie fría del agua. Al hacerlo, el reflejo no desapareció, sino que comenzó a fusionarse con su imagen real, como si ambas se reconocieran al fin como partes de una misma historia. El agua brilló con una luz suave y dorada, y el bosque cambió otra vez. Los árboles comenzaron a crecer hacia arriba, los ríos fluyeron con normalidad y los pájaros volaron en espirales de colores que formaban frases invisibles en el cielo. Pero no todo volvió a ser como antes. Algunas raíces todavía asomaban en el aire. Algunos reflejos seguían ligeramente invertidos. Era como si el bosque hubiese decidido guardar un recuerdo del desorden, como si supiera que la armonía real no se trata de borrar las contradicciones, sino de abrazarlas. Lía caminó hasta el centro del bosque, guiada por una sensación que no era ni lógica ni emocional, sino una certeza que brotaba desde el cuerpo. Allí encontró una puerta, solitaria, suspendida en medio del claro. No estaba pegada a ninguna pared, no tenía cerradura, ni marco, ni pomo. Solo una frase escrita con letras translúcidas. Cruza cuando comprendas que no hay camino correcto, solo sinceridad en el paso que eliges. Lía no necesitó más señales. Cruzó sin dudar, y al hacerlo, sintió una mezcla de liviandad y vértigo, como si todo lo que había aprendido hasta ahora se reordenara en su interior. Como si la duda hubiese encontrado un sitio cálido para quedarse sin herirla, sin confundirla, solo acompañándola como una presencia sabia que le recordaría que cada paso vale más por la honestidad con la que se da que por la seguridad que promete. Desde la noche del bosque invertido, el tiempo en la vida de Lía comenzó a sentirse distinto, como si algo hubiese cambiado no solo en su interior sino también en la manera en que los días se organizaban a su alrededor. Era una transformación sutil, no anunciada, como si cada rincón de su cuarto, cada objeto, cada sonido, empezaran a revelar una vida secreta que antes se le escapaba. El reloj ya no marcaba solo las horas, sino que parecía susurrar algo más entre cada tic y tac. Los libros abiertos sobre la estantería no contenían únicamente sus historias, sino también fragmentos de emociones suspendidas entre líneas, y los reflejos en los cristales le devolvían a veces imágenes de momentos que ella no recordaba del todo pero que le resultaban intensamente familiares. No sabía si era porque sus viajes nocturnos le estaban enseñando a ver más allá de lo evidente o si, en realidad, siempre había estado todo allí y apenas ahora comenzaba a percibirlo. Aquella noche, cuando la esfera brilló con una tonalidad entre violeta y ámbar, una mezcla que parecía imposible de nombrar con palabras humanas. Lía comprendió sin pensar que lo que estaba por vivir sería distinto a cualquier experiencia anterior. El brillo no la envolvió como en otras ocasiones, en cambio, se extendió como un hilo que descendía desde la esfera hasta el suelo, formando una línea de luz que parecía esperarla para ser seguida. Sin decir palabra, con una confianza serena, se levantó de la cama, pisó el primer tramo del hilo y, como si el suelo bajo sus pies se volviera intangible, fue absorbida suavemente hacia otro plano. Uno que no era ni cielo ni tierra, ni sueño ni vigilia,
sino una especie de frontera silenciosa entre todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha callado. Allí se encontró de pie frente a un edificio de dimensiones inabarcables, hecho de estantes, pasillos y vitrinas flotantes que parecían no tener principio ni fin. Era un lugar donde no se oía el viento, ni el canto de las hojas, ni el correr del agua, sino algo mucho más tenue, el murmullo de pensamientos no expresados, de palabras que se quedaron atoradas en la garganta de quienes no supieron cómo decirlas, de gestos que nunca se realizaron, de abrazos que fueron pensados pero no dados. Era el archivo de las cosas no dichas, un lugar donde todo lo que alguna vez fue sentido pero no compartido encontraba refugio, esperando quizá algún día ser visto, escuchado, comprendido. Lía avanzó con paso tranquilo por uno de los pasillos de luz, y conforme caminaba, los estantes a ambos lados se activaban, mostrando escenas suspendidas, no en forma de imágenes completas, sino como atmósferas. Sensaciones encapsuladas, suspiros detenidos en el tiempo. En una de las vitrinas reconoció, sin necesidad de explicaciones, el momento en que su madre estuvo a punto de contarle algo importante pero no lo hizo. Quizá por miedo a su reacción o por no encontrar el lenguaje adecuado. Era una sensación densa, cargada de ternura y pudor, una escena compuesta por una taza de té humeante, una pausa larga en medio de una conversación trivial, y una mirada que se desvió hacia la ventana sin saber cómo regresar. En otra vitrina, Lía se vio a sí misma con 7 años, sentada en el umbral de la escuela, con una piedra en la mano, esperando a alguien que nunca llegó, mientras sus labios murmuraban algo que no fue escuchado por nadie. Esa piedra seguía allí, ahora envuelta en una luz cálida, como si el silencio de aquel día tuviera aún el deseo de ser abrazado. Cuanto más avanzaba, más comprendía que este archivo no era solo de ella, sino de todos, un espacio compartido por cada ser que alguna vez guardó en su interior algo que no se atrevió a mostrar. Había palabras de amor que nunca fueron pronunciadas, perdones que no encontraron el camino a la voz, promesas rotas que no se explicaron, despedidas postergadas, risas contenidas, canciones que solo se cantaron por dentro. Lía sintió por un momento un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de reconocimiento profundo. Todo ese universo callado formaba parte de la humanidad, y en ese sentido, no era solitario. Era un testimonio invisible de lo que nos vuelve vulnerables y verdaderos. En una de las esquinas menos iluminadas del archivo encontró una habitación circular, sin entrada ni salida visible, cuyo interior estaba compuesto únicamente por espejos. No eran espejos comunes, reflejaban no el rostro sino las palabras que uno había querido decir pero no dijo, flotando como hilos de humo coloreado. Lía entró sin temor, y al hacerlo, los espejos comenzaron a activarse uno a uno. En el primero, dio una frase que había querido decirle a su abuelo antes de que él muriera: te admiro más de lo que te dije. En el segundo, una pregunta que nunca se atrevió a formular a su mejor amiga cuando se distanciaron: ¿qué fue lo que nos dolió tanto que no supimos nombrar? En el tercero, vio una lágrima no derramada el día que quiso quedarse en un lugar pero se obligó a irse. Cada palabra flotaba un momento, se desplegaba como una pluma suspendida, luego caía suavemente sobre el suelo y desaparecía como polvo dorado. En el centro de la sala había un banco de madera y un libro abierto, sin letras. Al tocarlo, las páginas comenzaron a llenarse lentamente con escritura que no provenía de tinta sino de intención. Eran frases que no había escrito con su mano, pero que brotaban de su corazón.
Comprendió entonces que aquel libro era el espacio para transformar lo no dicho en memoria viva. Podía escribir, sentir, llorar, susurrar lo que nunca había tenido ocasión de expresar. Y lo hizo. Con paciencia, con profundidad, con humildad. No por necesidad de cerrar heridas, sino por amor a la integridad de su propio viaje. Palabra tras palabra, llenó a ese libro de gestos invisibles, de pensamientos íntimos, de silencios reconocidos. Y cuando la última página se llenó, el libro se cerró por sí solo y desapareció en una ráfaga de luz blanca, dejando en el aire una sensación de ligereza nueva. Como si las palabras no dichas no desaparecieran del todo, sino que, una vez reconocidas, se volvieran parte de algo mayor, como un susurro que sigue viajando por el mundo, buscando oídos que sepan escucharlo. Desde su último viaje al archivo de las cosas no dichas, Lía había experimentado una transformación sutil pero profunda. Las palabras que antes se agolpaban en su mente sin encontrar salida ahora fluían con naturalidad, y los silencios que solían pesarle se habían convertido en espacios de reflexión y entendimiento. La esfera luminosa, su guía en estos viajes oníricos, parecía comprender este cambio, pues su brillo se tornaba más cálido y constante, como si celebrara el crecimiento interior de la niña. Una noche, al acercarse a la esfera, Lía notó que ésta emitía un zumbido suave, casi imperceptible, que resonaba en su pecho como una melodía familiar. Al tocarla, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, y en un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, dando paso a un paisaje completamente nuevo. Se encontraba en un vasto valle rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. El aire era fresco y perfumado con aromas desconocidos pero reconfortantes. En el centro del valle, una estructura majestuosa se alzaba, un círculo de piedras gigantescas, cada una tallada con símbolos que parecían cambiar sutilmente cuando se les observaba detenidamente. En el centro del círculo, una llama azulada danzaba sin consumir ningún combustible, emitiendo una luz que iluminaba todo el recinto con una claridad suave y envolvente. Lía avanzó hacia el círculo, sintiendo una mezcla de reverencia y curiosidad. Al cruzar el umbral formado por las piedras, la llama se intensificó momentáneamente, y de las sombras emergieron figuras etéreas, cada una representando una faceta del ser humano, la sabiduría, la compasión, la valentía, la creatividad y la esperanza. Estas entidades, conocidas como los guardianes del mundo interior, habían sido convocadas para guiar a Lía en su siguiente etapa de crecimiento. La sabiduría, con una voz profunda y serena, habló primero, reconociendo el viaje que Lía había emprendido hasta ahora y destacando la importancia de comprender las lecciones aprendidas. La compasión le recordó la necesidad de ser amable consigo misma y con los demás, especialmente cuando enfrentara desafíos. La valentía la animó a seguir adelante, incluso cuando el camino se tornara incierto. La creatividad le mostró cómo podía transformar sus experiencias en expresiones artísticas que no solo la sanarían a ella, sino que también podrían inspirar a otros. Finalmente, la esperanza le aseguró que, sin importar las dificultades, siempre habría luz al final del túnel. Cada guardián compartió con Lía una visión, una experiencia simbólica que representaba su esencia. La sabiduría la llevó a un árbol milenario cuyas hojas contenían fragmentos de conocimiento ancestral. La compasión le mostró un río cuyas aguas sanaban las heridas del alma. La valentía la condujo a una montaña escarpada,
enseñándole que el esfuerzo y la determinación podían superar cualquier obstáculo. La creatividad la invitó a un taller donde podía moldear sus emociones en formas tangibles. Y la esperanza la llevó a un amanecer eterno, recordándole que cada día es una nueva oportunidad. Al finalizar estas experiencias, los guardianes se reunieron nuevamente alrededor de la llama azulada. Le explicaron a Lía que, si bien ellos podían ofrecerle guía y apoyo, el verdadero poder residía dentro de ella. Le entregaron un amuleto, una pequeña esfera similar a la que tenía en su habitación, pero esta brillaba con todos los colores que había visto en sus viajes. Este amuleto sería un recordatorio de las lecciones aprendidas y una fuente de fortaleza en momentos de duda. El amanecer se coló entre las rendijas de las cortinas como un susurro dorado que acariciaba lentamente las formas dormidas de la habitación, y aunque el cuerpo de Lía seguía tendido bajo las mantas, su mente flotaba en la frontera de la vigilia, esa región tenue y mágica en la que los recuerdos de los sueños aún no se han disuelto del todo y la lógica del día aún no se ha impuesto con su ruido. En ese limbo, la esfera luminosa junto a su cama vibró con una energía nueva, distinta de las anteriores. Era como si en su núcleo se estuviera gestando algo, una llamada que no era urgente pero sí ineludible. Una promesa de revelaciones que aguardaban en algún rincón remoto de su mundo interior. Y fue entonces cuando Lía, sin necesidad de moverse, sin abrir los ojos ni incorporarse, sintió que el cuarto se transformaba, que los muebles se volvían niebla y los muros un aliento. Y el suelo se abría en un remolino de luz y sombra que la transportaba, como tantas veces antes, hacia otro lugar de aquel universo que solo ella podía habitar. Al tocar tierra, o al menos algo que se sentía como tierra, Lía se encontró en lo que parecía un bosque sin árboles. Un espacio inmenso y casi inabarcable donde el cielo era de un violeta profundo salpicado de estrellas que no titilaban, y el suelo estaba cubierto por una especie de hierba que parecía líquida pero no mojaba. A lo lejos, figuras altas y delgadas, como cristales suspendidos, se erguían en hileras irregulares, y al acercarse a la primera de ellas, Lía se dio cuenta de que no eran cristales, sino espejos, o más bien superficies reflectantes que no devolvían su imagen actual, sino otra, una versión de sí misma mucho más joven, tal vez de cuando tenía apenas 5 o 6 años. Con la expresión pura y vulnerable de quien aún no ha tenido que defenderse del mundo ni aprender a traducir los sentimientos en palabras. Fue entonces cuando comprendió que estaba en el bosque de los ecos, un lugar del que los guardianes solo hablaban en susurros, y que según se decía, tenía el poder de devolver no lo que uno era o había sido, sino lo que había quedado sin decir, sin resolver, sin perdonar. Mientras avanzaba por aquel espacio suspendido entre lo real y lo simbólico, cada espejo le devolvía una imagen distinta. En uno se veía discutiendo con su madre, su rostro encendido por la frustración mientras sus manos apretaban con fuerza el borde de una mesa. En otro, se mostraba sola en el recreo, sentada en el borde del tobogán mientras los otros niños corrían sin invitarla. En un tercero, la veía escondiendo una carta que nunca se atrevió a entregar, una carta escrita con trazos grandes y torpes que decía simplemente, «Te extraño». Cada uno de esos reflejos era un eco de un momento suspendido en el tiempo, un fragmento de su historia que había sido envuelto en silencio o evitado por miedo, vergüenza o tristeza. Y ahora regresaba no para atormentarla, sino para ser comprendido y quizás, si tenía el valor, redimido. A medida que Lía se adentraba más en aquel bosque de memorias,
Notó que algunos espejos vibraban al pasar junto a ellos, como si la reconocieran, como si esperaran que se detuviera frente a ellos para completar una conversación pendiente. Uno en particular llamó su atención. Era más grande que los demás, con un marco tallado en formas ondulantes que parecían moverse lentamente, como si respiraran. Al acercarse, no vio su reflejo, sino el de otra persona, su abuela, sentada en el sillón azul del living, con el mismo chal que usaba cuando tejía durante las tardes de invierno, y una sonrisa lejana en los labios. La imagen no hablaba, pero sus ojos lo decían todo, estaban llenos de cosas no dichas, de palabras que alguna vez quiso pronunciar pero que se perdieron en la niebla de la enfermedad o del tiempo. Lia sintió una punzada en el pecho, porque comprendió de golpe cuántas veces había querido decirle que la quería, cuántas veces se había guardado un abrazo por timidez o por pensar que habría un mañana para darlo. Se quedó allí, frente al espejo, respirando hondo, y sin saber exactamente cómo, comenzó a hablar, no con la voz, sino con el corazón, como si las palabras fluyeran directamente desde esa parte profunda y secreta que a veces ni ella misma entendía. Las frases fueron surgiendo, primero torpes, luego firmes, como un manantial que se limpia a medida que corre. Le habló de su gratitud, de los paseos al parque, del olor a sopa y a lana, de las noches en que le escuchaba respirar desde la habitación contigua, y de lo mucho que deseaba haber dicho todas esas cosas cuando todavía podía. Y mientras hablaba, el reflejo de su abuela comenzó a desvanecerse lentamente, no como quien desaparece, sino como quien ha sido escuchado por fin y ya no necesita permanecer. Cuando la imagen se disolvió por completo, el marco del espejo brilló con una luz suave, y del cristal emergió una pequeña pluma dorada que flotó hasta posarse en la palma de Lia. Supo entonces que no era un simple objeto, sino un símbolo, un recuerdo reconciliado, una herida cerrada, una verdad dicha por fin. Continuó su camino, más ligera y serena, pero también más consciente de lo complejo y profundo que podía ser el mundo interior. Algunos espejos la mostraban riendo, otros llorando, algunos repetían momentos que creía haber olvidado por completo, como la tarde en que escondió un dibujo porque temía que se rieran de él, o la vez que se culpó durante semanas por haber roto el collar favorito de su madre sin atreverse a confesarlo. Cada encuentro con estos ecos era una oportunidad para mirarse con compasión, para abrazar sus errores y entender que incluso sus silencios habían tenido una razón de ser. Finalmente, al llegar al corazón del bosque, encontró un espejo diferente a todos los demás, no tenía marco ni base, y su superficie no era plana sino ondulada, como el agua de un lago en calma. Al mirar dentro de él, no vio imágenes pasadas, sino una figura envuelta en luz, borrosa pero cálida, que se le antojó familiar sin saber por qué. La figura no hablaba ni se movía, pero Lia sintió que la observaba con amor infinito, como si reconociera en ella algo esencial que ni siquiera ella había descubierto todavía. Y fue entonces cuando comprendió que ese espejo no era un reflejo de su pasado, sino de su potencial, todo lo que aún podía llegar a ser si seguía caminando con valentía, si no se detenía ante el miedo, si continuaba diciendo en voz alta aquello que antes había callado. Cuando se alejó del último espejo, el bosque comenzó a disolverse lentamente en luz, como si se deshiciera en partículas de memoria y emoción, y la esfera luminosa volvió a aparecer, guiándola de regreso a su cuarto con la misma ternura de siempre. La noche se cernía sobre la ciudad con una quietud casi reverente, y en la habitación de Lia, la esfera luminosa emitía un resplandor tenue pero constante,
como si aguardara pacientemente el momento adecuado para revelar un nuevo sendero en el vasto mundo interior que la niña había comenzado a explorar. Desde su último encuentro en el bosque de los secos, Lía había sentido una transformación sutil pero profunda en su percepción de sí misma y de los demás. Las palabras que antes se le escapaban ahora fluían con mayor facilidad, y los silencios que solían pesarle se habían convertido en espacios de reflexión y entendimiento. Esa noche, al acercarse a la esfera, Lía notó que ésta vibraba con una energía diferente, una pulsación rítmica que resonaba en su pecho como una melodía familiar. Al tocarla, una corriente de calor recorrió su cuerpo, y en un instante, el entorno de su habitación se desvaneció, dando paso a un paisaje completamente nuevo. Se encontraba en un jardín extenso y exuberante, donde la vegetación crecía en formas y colores que desafiaban la lógica del mundo real. Las flores emitían sonidos suaves, como susurros, y los árboles parecían inclinarse ligeramente al paso de Lía, como si la reconocieran. El aire estaba impregnado de una fragancia dulce y envolvente, y una brisa cálida acariciaba su rostro con delicadeza. En el centro del jardín, una fuente de agua cristalina brotaba de una roca tallada con símbolos que le resultaban vagamente familiares. Al acercarse a la fuente, Lía escuchó voces que emergían del murmullo del agua. No eran voces desconocidas, sino las de personas que había conocido a lo largo de su vida, su madre, su padre, su abuela, sus amigos. Cada voz pronunciaba palabras que Lía recordaba haber escuchado en algún momento, pero que ahora resonaban con un significado más profundo y claro. Comprendió que estaba en el jardín de las voces, un lugar donde las palabras dichas y escuchadas adquirían una nueva dimensión, revelando verdades ocultas y emociones no expresadas. Mientras exploraba el jardín, Lía se encontró con una figura sentada en un banco de piedra, rodeada de flores que emitían una luz suave. Era una mujer de apariencia serena y ojos brillantes, que la miraba con una mezcla de ternura y sabiduría. La mujer se presentó como la guardiana de las voces, una entidad encargada de custodiar las palabras que las personas pronuncian y las que se guardan en su interior. Le explicó a Lía que cada palabra tiene un peso y una energía, y que en este jardín podía aprender a comprender el impacto de sus propias palabras y las de los demás. La guardiana invitó a Lía a sentarse junto a ella y le ofreció una flor que brillaba con una luz dorada. Al sostenerla, Lía sintió una conexión inmediata con una memoria de su infancia, una conversación con su madre en la que había sentido incomprensión y tristeza. La flor le permitió revivir ese momento desde una nueva perspectiva, comprendiendo las emociones y motivaciones de su madre, y reconociendo sus propias necesidades y sentimientos. Fue una experiencia reveladora que le permitió sanar una herida que había llevado consigo durante años. A lo largo de su recorrido por el jardín, Lía encontró otras flores que le ofrecieron visiones similares, permitiéndole entender y reconciliarse con diversas experiencias pasadas. Cada flor representaba una oportunidad para escuchar y ser escuchada, para expresar y comprender, para liberar y perdonar. El jardín de las voces se convirtió en un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde Lía pudo explorar la profundidad y el poder de la comunicación auténtica. Las primeras luces del alba colaban sus rayos dorados por la ventana del cuarto de Lía, pintando el aire con tonos cálidos y suaves que parecían envolver todo en un manto de esperanza renovada. En ese instante, mientras el mundo despertaba lentamente, ella aún permanecía sentada en la orilla de su cama.
sosteniendo en la palma de su mano aquella pequeña semilla luminosa que la guardiana de las voces le había confiado en el jardín de las voces. Aquella semilla no era un simple objeto, representaba un compromiso profundo, un símbolo tangible de todas las enseñanzas y transformaciones que había experimentado durante sus viajes en aquel mundo fantástico. Un mundo que sin duda, aunque parecía lejano, estaba íntimamente conectado con la esencia misma de su ser. A lo largo de las últimas semanas, cada capítulo de su aventura había añadido nuevas capas de comprensión, sensaciones intensas y revelaciones que habían dejado una huella indeleble en su alma, y ahora, esa semilla parecía pulsar suavemente, como si guardara la promesa de un futuro aún más extraordinario por descubrir. Sin embargo, aquella mañana no sería un día cualquiera, ni para Lía ni para el curso natural del tiempo que la rodeaba. Algo inusual vibraba en el aire, una especie de electricidad sutil que hacía que incluso las sombras parecieran alargarse con intención propia, y que el viento susurrara secretos inaudibles para cualquier oído común. Mientras se levantaba lentamente, aún abrazando la semilla, sintió una mezcla de expectativa y una ligera inquietud que le recorrió la columna vertebral. Era como si una fuerza invisible estuviera llamándola, instándola a emprender un nuevo camino que la conduciría mucho más allá de lo conocido. Decidió que aquella jornada no debía empezar en la rutina habitual, sino que debía sumergirse en la búsqueda de respuestas que no podían esperar más. Al salir de su casa, el mundo exterior parecía transformado. Las calles, usualmente familiares y cotidianas, se mostraban ahora bajo una luz diferente, más vibrante y llena de matices que nunca antes había percibido. Cada rostro que encontraba llevaba una expresión efímera, como si ocultara historias profundas y complejas que anhelaban ser escuchadas, y cada sonido parecía contener un significado escondido, un mensaje cifrado en el lenguaje universal del tiempo. Su paso, al principio vacilante, fue ganando confianza y determinación a medida que avanzaba hacia el parque central de la ciudad, un lugar que desde siempre había sido su refugio cuando necesitaba claridad o consuelo. Allí, entre los árboles centenarios y el murmullo constante del arroyo, esperaba encontrar la inspiración que el destino parecía haberle reservado. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas caídas, Lía notó algo que hasta entonces le había pasado desapercibido, en el centro del parque. Junto a una fuente antigua que había sido testigo de innumerables generaciones, se abría una puerta monumental, una estructura hecha de madera y hierro forjado, decorada con símbolos que recordaban a los que había visto en el jardín de las voces. La puerta estaba entreabierta, como invitándola a cruzar el umbral hacia un lugar desconocido y misterioso. Una oleada de emoción y temor se mezcló en su pecho, pero su curiosidad, alimentada por la semilla que aún brillaba en su mano, fue más fuerte que cualquier duda. Decidió entonces adentrarse sin dudarlo, atravesando aquella puerta que parecía ser mucho más que una simple entrada física. Al cruzar, el mundo que dejó atrás se desvaneció en un instante, y se encontró en un vasto salón cuyas paredes estaban cubiertas por relojes de todos los tamaños, formas y épocas. Cada reloj latía con un ritmo distinto, y el sonido armonioso que producían en conjunto parecía ser la melodía misma del tiempo fluyendo. Lía sintió que ese lugar, llamado por la misteriosa figura que apareció frente a ella a las puertas del tiempo, era el corazón palpitante de toda la existencia, un espacio donde el pasado, presente y futuro convergían en un baile eterno y sublime. La figura que le esperaba era un anciano de mirada profunda y serena,
vestido con túnicas que parecían estar tejidas con los hilos dorados de los amaneceres y los crepúsculos. Su voz, cálida y pausada, le explicó que aquel lugar era un refugio para aquellos que buscaban comprender la naturaleza del tiempo, y que cada visitante podía explorar sus propios momentos importantes para encontrar respuestas que trascendieran las limitaciones temporales. Lia escuchó atentamente, sintiendo que sus palabras resonaban con una verdad universal que siempre había intuido pero nunca había podido articular. El anciano le ofreció la oportunidad de abrir una de las puertas que rodeaban el salón, cada una conduciendo a un instante clave de su vida o a un posible futuro aún no vivido. Ella comprendió que esta era la prueba definitiva para su viaje, enfrentar los momentos que habían marcado su existencia y descubrir qué significaban realmente, para poder continuar su camino con mayor sabiduría y paz interior. Sin dudarlo, caminó hacia la primera puerta, sintiendo como su corazón latía con fuerza, consciente de que detrás de ese umbral podía encontrar no solo recuerdos, sino también las semillas de su propio crecimiento y transformación. Al abrir la puerta, se vio transportada a un día soleado de su infancia, cuando jugaba en el parque con sus amigos, inocente y feliz, ajena a las preocupaciones del mundo adulto. Sin embargo, esa escena de alegría pronto se tornó melancólica al recordar el momento en que tuvo que despedirse de uno de sus amigos más queridos, que se mudaría a otra ciudad y con quien había compartido tantos sueños y secretos. La tristeza de esa despedida, que en su momento parecía insuperable, ahora se presentaba ante ella con una claridad distinta. Entendió que aquellos momentos de separación eran, en realidad, las puertas invisibles que abrían espacio para nuevas experiencias y encuentros inesperados. La nostalgia se mezcló con una dulce gratitud, y Lia sintió como una carga invisible se liberaba de sus hombros, permitiéndole mirar ese capítulo de su vida con compasión y aceptación. De allí pasó a otra puerta que la condujo a un futuro incierto, un escenario posible en el que ella había decidido abandonar sus sueños por miedo al fracaso y a la soledad. En ese futuro alternativo, se vio a sí misma encerrada en una rutina monótona, apagada y distante, sin la chispa de la esperanza y la creatividad que siempre la habían caracterizado. La visión le resultó dolorosa y aterradora, pero también fue una llamada urgente a la acción. Comprendió que el poder para evitar ese destino estaba en sus manos, en las decisiones que tomaba día a día y en la forma en que cultivaba la semilla luminosa que ahora simbolizaba su esencia más auténtica. Se comprometió a cuidar ese pequeño tesoro con amor y valentía, sabiendo que el futuro no estaba escrito, sino que se moldeaba con cada paso consciente que daba. Mientras recorría las puertas del tiempo, Lia experimentó una sucesión de momentos que iban desde la ternura hasta el desafío, desde la pérdida hasta la esperanza, aprendiendo a reconciliarse con las luces y sombras que conformaban la complejidad de su ser. Cada experiencia la acercaba más a la comprensión de que la vida no era una línea recta ni un destino fijo, sino un río caudaloso en constante movimiento, y que ella podía navegarlo con confianza. Guiada por la semilla que ahora latía dentro de su pecho con fuerza renovada. En la penumbra del crepúsculo, cuando el cielo se vestía de tonos rosados y anaranjados que poco a poco se desvanecían para dar paso a un manto estrellado, Lia se encontró caminando sin prisa alguna por el sendero que bordeaba el río que atravesaba el pueblo. Aquella ribera, tan familiar y a la vez siempre nueva, parecía respirar con ella, compartiendo cada paso, cada suspiro y cada pensamiento que cruzaba su mente inquieta pero ahora serena.
El aire estaba impregnado del aroma fresco y limpio del agua, mezclado con el perfume dulce de las flores silvestres que crecían al borde del camino. Y esa combinación actuaba como un bálsamo silencioso que calmaba cualquier resquicio de duda o temor que aún pudiera habitar en su interior. Mientras avanzaba, sus dedos rozaban suavemente las hojas de los arbustos, reconectando con la textura viva de la naturaleza que la rodeaba, y sintió que en ese acto simple pero profundo, el mundo entero le enviaba un mensaje. Estaba lista para el siguiente paso, para la última parte de aquel viaje que había comenzado mucho tiempo atrás con un susurro en el viento. A medida que el sol se escondía tras las montañas, el río empezó a reflejar el cielo nocturno, convirtiéndose en un espejo líquido que multiplicaba la belleza del firmamento. En ese instante, Lía se detuvo y miró hacia el horizonte, observando cómo la primera estrella aparecía tímidamente entre las nubes. En ese momento supo que no estaba sola, que todas las voces del pasado y del presente que había encontrado a lo largo de su camino estaban ahí, acompañándola en silencio, susurrándole al oído promesas y esperanzas que vibraban en su pecho con la fuerza de 1000 latidos. Su corazón, que hasta entonces había sido un refugio de sueños y anhelos contenidos, se abrió por completo, dejando que la luz que había descubierto en el jardín de las voces penetrara en cada rincón de su ser, iluminando incluso los rincones más oscuros y olvidados de su alma. Mientras caminaba, recordó las palabras del anciano en las puertas del tiempo, quien le había hablado sobre la importancia de la paciencia, la aceptación y el amor propio como claves para transformar el destino. Pensó en todas las puertas que había cruzado, en cada recuerdo que había vuelto a vivir y en cada visión de futuros posibles que había contemplado con mezcla de miedo y esperanza. Entendió que esos momentos no solo eran lecciones para ella, sino también para todos aquellos que alguna vez se habían sentido perdidos o desconectados de su esencia verdadera. En ese pensamiento encontró la fuerza para dejar atrás cualquier rastro de duda, para abrazar la incertidumbre como una oportunidad en lugar de una amenaza, y para confiar plenamente en el proceso de la vida, que a veces se desplegaba en formas inesperadas pero siempre perfectas en su armonía. Fue entonces cuando el viento comenzó a levantarse suavemente, jugando con su cabello y sus ropas, y trayendo consigo un susurro que parecía venir de un lugar muy lejano y a la vez profundamente cercano. Aquella brisa parecía contener una melodía, un canto antiguo y misterioso que hablaba de encuentros y despedidas, de ciclos que se cerraban y nuevos comienzos que se abrían como flores en primavera. Lía cerró los ojos para dejarse llevar por aquella música invisible y, en ese instante, una visión nítida se desplegó en su mente. Vio un vasto campo iluminado por la luz de la luna, donde figuras etéreas danzaban en un ritual de bienvenida y despedida, simbolizando la eterna continuidad del tiempo y del amor. Comprendió entonces que ella también era parte de ese baile, una pieza esencial en la coreografía del universo, destinada a unir y sanar, a crear y a renacer una y otra vez. Con el corazón henchido de emoción y gratitud, Lía siguió el sendero hasta llegar a un claro donde se alzaba un majestuoso árbol antiguo, sus ramas extendidas hacia el cielo como si quisieran tocar las estrellas mismas. Aquel era el árbol de los susurros, un símbolo ancestral que, según la leyenda local, guardaba las historias de todos aquellos que habían atravesado sus propias pruebas y habían encontrado la paz interior. Ella se acercó lentamente, rozando la corteza rugosa con sus manos, y sintió que una corriente cálida y vibrante atravesaba su cuerpo, como si el árbol le transmitiera una bendición profunda y eterna. En ese momento supo que había llegado a un punto crucial de su camino,
ya no se trataba solo de descubrir o aprender, sino de integrar y compartir aquello que había recibido, para que otros también pudieran encontrar su propia luz en medio de la oscuridad. Mientras la noche avanzaba y el cielo se llenaba de estrellas, Lía se sentó bajo el árbol de los susurros, permitiendo que el silencio y la calma la envolvieran por completo. Cerró los ojos y, con cada respiración, dejó que su mente se despejara de toda preocupación, entregándose al momento presente con una entrega total y consciente. Allí, en ese espacio sagrado entre la tierra y el cielo, sintió una conexión profunda con todo lo que había vivido, con quienes había amado y perdido, y con quienes aún estaban por venir. Supo que aunque el camino había sido largo y a veces doloroso, cada paso la había acercado más a su esencia verdadera, y que ahora estaba preparada para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que no estaba sola, sino acompañada por una fuerza invisible y poderosa que la sostenía en todo momento. El amanecer se asomaba lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo con un resplandor dorado que se extendía en suaves pinceladas, anunciando el inicio de un nuevo día cargado de promesas y renovación. Lía, aún bajo la sombra del árbol de los susurros, respiraba profundamente, sintiendo en cada inhalación la vida que brotaba del mundo a su alrededor y la paz que había cultivado a lo largo de su viaje. Todo parecía cobrar sentido ahora, como si los hilos invisibles que conectaban su historia con la del universo se hubieran tejido en un tapiz único y perfecto, donde cada hilo, cada experiencia, cada persona que había cruzado su camino, formaban parte de un diseño mayor que trascendía el tiempo y el espacio. La mañana la envolvía en una luz cálida y acogedora que parecía abrazarla y alentarla a dar el último paso, aquel que la llevaría a reencontrarse con aquello que tanto había esperado, con la esencia misma de su ser y con el amor que siempre había latido silencioso en su corazón. Mientras el sol ascendía, proyectando sus rayos dorados sobre la tierra, Lía emprendió el camino de regreso al pueblo, esa pequeña aldea que había sido su hogar y su refugio desde que tenía memoria, pero que ahora le parecía diferente, más lleno de vida y posibilidades. Cada rincón que cruzaba, cada calle y cada rostro conocido parecían saludarla con una energía renovada, como si también ellos hubieran sentido el cambio sutil pero profundo que ella llevaba dentro. En ese andar pausado y consciente, sus pensamientos viajaban entre recuerdos y visiones, entre los aprendizajes y los desafíos que había superado, y la certeza de que aquel viaje no solo la había transformado a ella, sino que tenía el poder de inspirar a quienes la rodeaban a encontrar su propia luz, a descubrir la magia que habita en lo cotidiano y la belleza que nace de la conexión con uno mismo y con los demás. Al llegar a la plaza central, el lugar donde tantas veces se había reunido con amigos y vecinos, Lía encontró un grupo de personas que le esperaban con una mezcla de alegría y expectación en sus ojos. Entre ellos reconoció rostros familiares, el anciano sabio que le había dado las primeras pistas, la niña de ojos curiosos que siempre la seguía con admiración, y otros tantos que habían escuchado sus historias y se habían unido en ese tejido invisible de esperanza y transformación. Sin pronunciar palabra, Lía sintió que ese encuentro era una celebración no solo de su regreso, sino de todo lo que había significado ese proceso de búsqueda y descubrimiento. Se acercó lentamente, y al posar la mirada en cada uno de ellos, percibió la luz que también brillaba en sus corazones, una luz que ya no podía ser apagada ni por el miedo ni por la incertidumbre. La conversación fluyó entonces como un río caudaloso, lleno de emoción y significado, donde cada palabra y cada gesto eran reflejo del amor y la comprensión que ahora los unía.
Lía compartió lo vivido, sus dudas y certezas, sus encuentros con seres fantásticos y voces del pasado, la magia que había descubierto en la naturaleza y en el silencio, y la transformación profunda que se había gestado en su interior. A medida que hablaba, sus oyentes se sumergían en esa historia como si fuera también la suya, y juntos comenzaron a imaginar un futuro donde la conexión, la empatía y la luz fueran los pilares que sostuvieran cada día, donde cada persona pudiera sentirse libre de ser auténtica y amada sin condiciones. En ese momento, la plaza se convirtió en un espacio sagrado de comunión y renovación, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban para abrir la puerta a un mañana lleno de esperanza y posibilidades. Pero la historia no terminaba allí, porque en el corazón de Lía latía una nueva misión, un compromiso profundo con la vida y con el amor que la había sostenido en cada paso. Sabía que su camino continuaría, no solo en el sendero físico que recorrería, sino en la forma en que viviría cada instante, en la manera en que abrazaría los desafíos y celebraría los triunfos, en la forma en que se abriría a los demás para compartir lo aprendido y seguir aprendiendo. La magia que había descubierto no era un destino, sino un estado del ser, una actitud de presencia y gratitud que le permitiría transformar cualquier sombra en luz y cualquier temor en fuerza. Con esa convicción, se despidió de sus amigos y caminó hacia el bosque que bordeaba el pueblo, donde el árbol de los susurros se alzaba majestuoso, recordándole que siempre habría un lugar donde regresar. Un refugio donde el alma pudiera descansar y renovarse. Al llegar al pie del árbol, Lía se sentó en el mismo lugar donde había experimentado la bendición de la naturaleza, y cerró los ojos para conectarse una vez más con la energía que fluía entre las ramas y las raíces. En ese instante, sintió como una brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo los susurros de todas las voces que habían formado parte de su viaje, desde los primeros recuerdos hasta las promesas del futuro. Era como si el universo entero le hablara, recordándole que era amada, protegida y guiada en cada paso, y que aunque el camino a veces pareciera incierto o solitario, nunca estaría realmente sola. Con el corazón henchido de gratitud y amor, Lía abrió los ojos para contemplar el cielo estrellado que ahora la cubría como un manto protector. Y supo que había llegado a un lugar de paz y plenitud que trascendía las palabras y las formas. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban con intensidad renovada, Lía sintió una calma profunda, una certeza absoluta de que el ciclo de su viaje estaba completo, pero que la vida, con su misterio y su belleza infinita, siempre la invitaría a seguir explorando, soñando y amando. Se levantó lentamente, agradeciendo una vez más al árbol y al viento, y emprendió el regreso a casa con una sonrisa serena en los labios y una luz radiante en el alma. Consciente de que el verdadero tesoro no era el destino, sino el camino recorrido y la transformación que había experimentado. Así, bajo el manto protector de la noche y el canto silencioso de las estrellas, Lía se adentró en la oscuridad con la certeza luminosa de que cada final es solo un nuevo comienzo. Y que la magia siempre reside en el amor que damos y recibimos, en la conexión que tejemos con los demás y en la luz que nunca deja de brillar dentro de nosotros.